La decadencia de la política está tocando fondo. Las recientes denuncias contra los diputados Cristóbal Urruticochea y Claudia Mix de mal uso en las tarjetas para cargar combustible favoreciendo a sus familiares devela cómo esta institución poco a poco comienza a desmoronarse ante los ojos incrédulos y atónitos de millones de ciudadanos que observan la obscenidad de la corrupción que ha alcanzado niveles tóxicos en esta institución. Ya no hay recato, no hay vergüenza. Al contrario, la farandulización de la política pareciera no tener límites al punto que, con tal de ganar una portada en un medio o ser trending topic en las redes sociales, se está dispuesto a cualquier obscenidad que en el pasado la política jamás hubiese permitido. Resultaría pretencioso hablar o exigir comportamientos éticos a la actual casta política, pues en realidad su empeño cotidiano es la inconsistencia de su hablar y de su conducta. Mal entonces podría pedírseles ética a algo que ya está absolutamente descompuesto. Lo confirmamos en el tratamiento que actualmente el Congreso y los partidos políticos le están otorgando al proceso constituyente, desconociendo de manera impúdica las promesas previas al plebiscito de rechazar para reformar. Hoy, unos más, otros menos, se pertrechan en las paredes malolientes del Congreso para desconocer la voluntad popular que exigía un cambio constitucional y terminar arrogándose competencias para ser ellos los supuestamente erigidos para redactar una nueva constitución. El pueblo fue claro en el plebiscito de entrada, no los quiere ni en las comisiones mixtas, ni de ninguna otra forma escribiendo una nueva carta fundamental. Ellos no cuentan con la confianza del pueblo. Y aunque el pueblo exprese de mil formas su descontento con la actual clase política, ésta no entenderá. Son muchos los privilegios que poseen para querer terminarlos de la noche a la mañana. Quienes configuraron esta forma de funcionamiento y regalías de la que goza actualmente el Congreso, lo hizo pensando, quizás, maquiavélicamente en eso, es decir, generar tantos privilegios para que, comillas, los honorables, que fuera imposible el día de mañana que estos, motu propio, decidieran renunciar a ellos, pues eso exigiría de una conducta excelsa, que por cierto, la mayoría de los actuales congresistas no la posee. Chile está mal, nuestro país está mal, las y los trabajadores están pasándola muy mal, y probablemente el año que se aproxima la cosa pueda ser peor. Una crisis económica que muchos pronostican como más compleja, con alto desempleo, con caída de los salarios, con aumento de la inflación, tornarán el escenario mucho más irascible. Escenario que, por cierto, solo favorece aquellas posturas que hace de la política el caldo de cultivo para el populismo y la demagogia. La democracia puede verse en serios aprietos en el futuro inmediato. La corrupción que crece puede matarla, pero también puede hacerlo, y de hecho ya está comenzando a minar su confianza en la ciudadanía, es el aumento de la delincuencia y el narcotráfico que se apodera de los espacios públicos. La política corrupta, la delincuencia y el narco son el mejor aditivo para el resurgimiento de posturas totalitarias. La única forma de combatir y salvar la democracia con todas sus imperfecciones es rearticulando al movimiento social, en particular a los que hacen posible la riqueza y engrandecimiento de las sociedades, los y las trabajadoras. Sin ellos, sin su activa participación, todo puede estar en peligro. Ha llegado la hora entonces de ponerse de pie y comenzar a colocar en el centro de la sociedad, en el centro del debate, al mundo del trabajo. De lo contrario, todo puede estar en peligro. Buenas tardes, amigas, amigos, como todos los días viernes, una vez más en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM, en un programa más de debate social, a través también de nuestra fanpage, @.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, saludarlas a todos los que nos escuchan y nos ven, como cada viernes en Debate Social, este programa que pretende traer temas contingentes y atingentes a las mayorías en Chile. Es preocupante, Luis, en tu introducción lo que acabas de hacer mención respecto de este salvajismo político y esta inconsecuencia
de esta gente que está en el Congreso, de estos diputados que no hacen más que contradecir lo que ellos manifiestan, sus declaraciones versus sus acciones. Se dicen republicanos, nacionalistas, que aman la patria, pero con sus acciones demuestran todo lo contrario. Se dice también que esta es la punta del iceberg, que vienen muchas anomalías, porque déjenme decirle a los auditores que las tarjetas que usan nuestros diputados se les carga un monto de 5 millones de pesos y que puede ser usada por cualquier persona que tenga la tarjeta. No hay tampoco un seguimiento, una fiscalización, una patente anexada o algún tipo de verificación que se haga. Y esto es de verdad vergonzoso, porque mientras, como tú decías, Chile está en una crisis total, una falta de empleo, nuestros diputados se dan el lujo de cargarle con gasto público la benzina de los familiares. O sea, ni siquiera es realmente farandulación, como tú lo decías. Bueno, no solamente ha quedado al descubierto esta conducta absolutamente reñida de parte de estos dos diputados, que ojalá se aclare, y si no se aclara en beneficio de la transparencia, debieran ser absolutamente repudiados por la sociedad. Pero lo que ha quedado además develado es que los diputados, aparte de las extraordinarias y jugosas prebendas que tienen, imagínate que se les asigna 5 millones de pesos en benzina. O sea, ¿por qué no se pagan ellos de sus ingresos, que son tremendamente espectaculares? Son los diputados que, medidos por el Producto Interno Bruto, son los que más ganan en el planeta. Los que más ganan. Un diputado en los países nórdicos, yo estaba viendo la información, los países Suecia, Noruega, Dinamarca, ganan aproximadamente 12 veces menos de lo que gana un diputado en este país. 12 veces menos. Entonces esto es obsceno. Los tipos reciben ingresos en general sobre los 10 millones de pesos al mes, y además les tenemos que pagar la benzina. Esto es inadmisible. Y esto corre para los diputados de izquierda, de derecha, a todos. Esta es una casta política que ya se acostumbró a una cantidad impresionante de privilegios, y es por eso quizá una de las razones por la cual la ciudadanía les tiene tanta animadversión. Y que no se corrige esto, yo creo que la cosa va a ir de mal en peor. Sí, mientras el mundo del trabajo, los trabajadores asalariados, tenemos que con ese salario de sobrevivencia financiarnos el transporte de ida y de vuelta, el desgaste físico, emocional, madrugar. Acá en Santiago, centralizadamente, son 1:30, 2 horas de viaje, mientras ellos tienen todas estas regalías, más encima tienen viáticos. Sí, no, y además yo creo que es relevante también decirlo, los diputados, porque también creo que hay que tener cuidado con la generalización. Hay diputados, sí, por supuesto, hombres y mujeres, que pueden ser muy honestos, pero debieran decir algo, porque el silencio de los diputados y diputadas respecto a estos actos absolutamente reñidos con la práctica que tiene cualquier trabajador común y corriente, es al fin de cuentas una complicidad. Es decir, quien calla también está validando estos actos. Entonces, aprovechamos a través de esta importante radio, de este importante medio de comunicación, bueno, interpelar a los diputados que se sientan honestos a que se pronuncien sobre el particular. O sea, que condenen estas prácticas. De lo contrario, quien guarda silencio al final está siendo absolutamente cómplice de estas prácticas. Bueno, sin duda esa será la petición desde este programa Debate Social para todos los honestos que están gobernando hoy. Y te quería hacer una mención, Luis, que la semana pasada se nos pasó los 41 años de esta radio que abre paso a quienes no tenemos voz, o que nos abre sus puertas para que los movimientos sociales, la gente común, los trabajadores, la voz de los representantes, entonces tengan cabida. Sí, bueno, evidentemente hay que celebrar que existan medios alternativos. Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, es uno de los medios que en este país permite efectivamente la diversidad de la opinión respecto a materias que son materias públicas, y que siempre creo que es absolutamente necesario para que la ciudadanía se vaya formando una opinión, escuchar las distintas miradas que sobre el particular hay. No tener, como ocurre en la televisión abierta hoy día, una sola línea editorial de abierto privilegio al statu quo, es decir, casi en clara oposición al cambio. Así que eso es relevante. Así que bueno, celebrar este aniversario de la Radio Universidad de Chile, y ojalá, bueno,
cumpla muchos más años en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la democracia, hay que decirlo también, Sí, porque la información importantísimo. implica de alguna forma también fortalecer la democracia. Bueno, en otros temas, hoy estamos celebrando las mujeres, Si el Día un día Internacional, que ni siquiera se debería celebrar, conmemorar ni nada, porque no debiera existir. Un día contra la no violencia contra la mujer. si el Día Ya va, Internacional, Día Día Internacional Internacional, contra la no violencia. la Sí. no violencia. Algo que ni siquiera debería ocurrir porque al final todos somos humanos. Todos, Sí. todos tenemos derecho a la vida, a tener diferencias, a respetarnos, a querernos, a distanciarnos si no ocurriese aquello. Bueno, recordar que este día se instauró porque en la República Dominicana en el año 1960 hubieron unas hermanas que eran activistas, Patricia, Minerva y María Teresa, quienes fueron muertas por el La dictador dictadura Rafael Trujillo. Trujillo, sí, sí. Así que, Una cruenta, yo diría brutal dictadura que tuvo nuestro hermano y querido pueblo de la República Dominicana. pero hablando del tema, Luis, el tema del maltrato a la mujer en todo ámbito es como que está normalizado en nuestra sociedad. Es una discriminación, una violencia al género femenino en todas sus relaciones sociales, familiares, laborales, personales, y eso debería de llamarnos a tomar conciencia de que no está bien. Por supuesto, por Sé supuesto. que Sí. las conductas aprendidas son más difíciles de desnaturalizar, pero debería ser así. Y ni hablar en instituciones generalizadas como las Fuerzas Armadas de todo, pero desde nuestra coordinadora No Más AFP estamos en una campaña que también nos parece que es discriminación a la mujer. La PGU, si bien va a ser financiada con recursos públicos, en este momento está obligando a la mujer a esperar a que llegue a los 65 años para entonces acceder a ese beneficio. Sí, bueno, la violencia, es muy importante este Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, porque coloca en el centro del pensamiento y del debate qué entendemos por violencia hacia la mujer. Bueno, la más brutal, por supuesto, y que hay que rechazarla y buscar todos los mecanismos para que esto de una vez por todas termine, que tiene que ver con aspectos culturales, la violencia física contra las mujeres que termina generando estos femicidios que son ya francamente inaceptables, pero bueno, siguen ocurriendo. Entonces el problema es cómo se aborda esto, yo diría, de manera más enérgica. Pero además también hay que condenar todo tipo de violencia, y aquí cae la violencia, la que condena a las mujeres a vivir en la más absoluta pobreza, la discriminación que hay contra las mujeres. Y tú mencionabas algo que es brutal en nuestro país, que a las mujeres de los 60 años se les obliga a tener que estar hasta los 65 años para acceder a la pensión garantizada universal, que es parte del pilar solidario que lo financiamos todos, y eso resulta inadmisible. Así que una buena, yo diría, noticia es que a lo menos ya se inició una campaña en nuestro país de un movimiento social para que el Congreso, en el marco del debate que se abre ahora con la propuesta de reforma de pensiones, las congresistas, particularmente las mujeres, esperamos de todas las bancadas, presenten un proyecto que permita inmediatamente extender este beneficio a las mujeres de los 60 años, porque hay que saber, y nuestros auditores deben saberlo, en los últimos 15 años se han pensionado más de 674.000 mujeres. La mitad de ellas, es decir, más de 370.000, se han pensionado con pensiones por debajo de los 32.000 pesos. Y eso es inadmisible. Entonces, obligan a la mujer a estar trabajando más de 5 años para recibir, bueno, la pensión que hoy día está en 193 y fracción. Así que, bueno, esta es la noticia importante, pero hay que acompañarla de hechos concretos. Y el hecho concreto creo que es restituirle a la mujer, por de pronto, este beneficio que no debieron haberlo perdido jamás, porque se produce una discriminación de los hombres a las mujeres. Y vaya nuestro reconocimiento al género femenino, que es la encargada de reproducir la sociedad, Así la es. que se encarga del embarazo, del parto, del cuidado de enfermos, del postrado. En su mayoría, no digamos que los hombres no se hacen cargo. Conozco casos que el hombre también aperra, pero en menor escala. Claro, por supuesto. Así que este día, como lo decía al principio, ni siquiera debería existir. Oye, bueno, veamos otros temas. Está el tema grave de los camioneros, que una vez más este gremio tan peculiar en nuestro país ha demostrado a lo largo de la historia. Bueno, lo más trágico fue en octubre del 72 contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, un gremio de corte absolutamente nacionalista, va a decirlo elegantemente,
neofascista en realidad, tendría que ser el término más apropiado, que actúa corporativamente, y eso es parte de la estrategia del neofascismo, el corporativismo, es decir, que luchan usando todos los medios, los instrumentos de los que disponen para privilegios de un sector de la sociedad en detrimento de la gran mayoría, y que siempre, y eso hay que decirlo importante para nuestros auditores, el neofascismo y el fascismo en el pasado contó siempre con el apoyo de la derecha. ¿Sí? Hitler, Mussolini llegaron al poder no por obra y gracias al Espíritu Santo, llegaron apoyados justamente por los partidos de la extrema derecha o de la derecha. Bueno, y hoy día en Chile lo que está ocurriendo con el paro de los camioneros es un atentado abiertamente ya a la democracia. Mañana, sábado, entiendo, hay una convocatoria por parte del Partido Republicano en la Plaza de la República en Concepción, donde están convocando los camioneros con el Partido Republicano. ¿Qué alianza más evidente de que aquí, más que movimiento de carácter económico, hay razones de carácter político? Porque si fuese por razones de carácter económico, por supuesto que hay otros sectores de la sociedad que están pasándola mucho, pero mucho más mal. Y resulta que el gobierno no tiene la misma atención. Lo que ha ocurrido es que en los últimos años este gremio ha gozado de un privilegio que no tiene nadie en Chile, que es una atención privilegiada de parte de los ministros. O sea, los ministros del Interior atienden la demanda del gremio de los camioneros, claro. Yo me imagino, nos preguntábamos ayer, ¿qué pasaría si la salud, que legítimamente hoy día fue objeto de una reducción del presupuesto, por ejemplo, en el per cápita para la salud municipalizada, que es la que atiende a los sectores más populares de nuestro país, se paralizaran y se tomaran las carreteras? ¿Cuál sería la respuesta de los gobiernos? Represión. Represión, pero la más brutal, de la que conocemos los y las trabajadoras. Sin embargo, este gremio goza de la protección, del resguardo de Carabineros. Entonces, esto es lo que a la gente le irrita, porque observa, digamos, una discriminación que es brutal. Sí, comparaciones sobran. Yo recordaba con mis compañeros de trabajo una huelga que tuvimos en el retail el 2014 y solo porque estábamos fuera de la empresa nos llegó hasta el golpe a ese nivel para resguardar el interés económico de las grandes corporaciones de los supermercadistas en Chile, mientras a los carabineros, a los camioneros se los resguarda, se toman el medio de la pista. Entonces es como, opera como un partido político. Estaba leyendo que esto nació en Paine, qué paradójico, nació en Paine el acuerdo la de tierra del señor Kass. Sí. Imagínense. Y el nacionalismo y todo se le va a la espalda porque no están pensando que van a producir un sobreprecio a un país que está sin empleo, que no tiene ingreso, y va a producir también el acaparamiento de algunos y el desabastecimiento para otros. Sí. Entonces, se les cae como siempre este doble discurso. Sí, un tema que me parece importante antes de ir a la pausa, luego vamos a estar con un invitado importante, economista de Fundación Sol. Aprovechar de saludar a Fundación Sol, que ayer estuvo de cumpleaños, cumplió los 15 años. Bueno, estuvimos los dos en el acto, fue importante, más de, yo diría casi un centenar de dirigentes sindicales apoyando la gestión de Fundación Sol, lo que devela, y esto es importante para nuestros auditores, lo que devela que una institución sin fines de lucro como es Fundación Sol, con plena autonomía, tanto de los empresarios, del gobierno de turno, de los gobiernos de turno, del Estado, puede cumplir ese rol de acercamiento con el mundo del trabajo, entregando una cantidad de información rigurosamente elaborado toda la semana, todos los días, que no solamente le sirve al mundo del trabajo, le sirve a los intelectuales, le sirve a los estudiantes, información crítica, pensamiento crítico, que es tanto le falta a nuestro país para justamente enriquecer el pensamiento y el conocimiento. Así que un gran saludo a Fundación Sol. Y el último punto que quería tocar, Miriam, que tú me lo comentaste antes, la asignación de el fiscal nacional José Morales, el nuevo fiscal nacional. ¿Qué te parece? Bueno, decir que estuvimos ahí investigando al fiscal nacional y a propósito del tema de la Polar, aquí vamos a farandulizar un poco la Polar. Bueno, él era el fiscal en el primer caso de la Polar, estuvo también vinculado al caso Cascada. La Polar, entre paréntesis, la misma que antes de ayer fue sorprendida en la estafa con la falsificación, esta FP, este retail, la Polar, para nuestros auditores no se olviden, hace casi 10 años atrás nos estafó a todos los trabajadores con la pérdida de 1.900 millones de dólares. ¿Quién era el responsable? René Cortázar, ¿se acuerdan de René Cortázar? Un destacado militante de la democracia cristiana, un derechista de lomo y tomo, que hoy día está justamente de tomo y lomo, no, al revés, sí. Que hoy día está representando los intereses del
la derecha de este país. Bueno, pero Luis, esto te fue la polar. quería hacer un comentario respecto a la designación del fiscal, porque igual investigamos a los 5 postulantes. ¿Qué pasa en Chile? No que había todo, por dónde, claro, no había por dónde. no había ninguno que pase la prueba de la blancura. Claro. Entonces es gravísimo. Gravísimo. Los 5 eran tan malos para los intereses de la ciudadanía que no había por dónde elegir. Pero entonces había un recurso que hoy día lo discutíamos entre varios académicos, gente del movimiento social. Boric, el presidente, podría haber cuestionado y no haberse sometido a esta designación de un poder, porque resulta que estamos en un régimen presidencialista donde la máxima autoridad del país es el presidente de la República. Y si otro poder del Estado, la Corte Suprema, le manda 5 candidatos, los cuales son absolutamente discutibles, porque no cumplen con el estándar mínimo que requeriría un fiscal, entonces tendría que haberlo rechazado a los 5 y haberle pedido a la Corte Suprema que nuevamente le enviara 5 candidatos. Generar un conflicto en este país, parece que se le tiene miedo al conflicto, y lo que pasa es que con este actuar del presidente finalmente termina, desgraciadamente, sometiéndose a lo que otros poderes del Estado le imponen, pero sobre la base de un estándar absolutamente, yo diría, negativo, que lo único que busca y consigue es justamente mantener el statu quo, mantener todo como está. Hacer algo para que nada cambie. Así es. Se me quedó algo en el tintero, pero no sé si me lo quieres contar. Era el tema de los dichos de Juan Sutil, que me parecieron también gravísimos, que tiene que ver con la política y que nos interesa. Sí, bueno, lo vemos lo conversamos con González, sí, lo de Juan Sutil. Sí. Nos vamos a un corte musical. Volvemos a Debate Social. Les recordamos que pueden volver a vernos y escucharnos en el fanpage @canal.social. En este programa, en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile. Hoy estamos con el economista Gonzalo Durán, quien es investigador de la Fundación Sol, que está de vuelta tras realizar un doctorado en Alemania. Bienvenido, Gonzalo. Estamos aquí con Luis. Recordamos los 15 años que celebró Fundación Sol ayer y que estuvo llena de dirigentes sindicales y sociales. No sé si te gustaría entrar con un análisis breve de lo que fueron estos 15 años, las luchas de ustedes, cómo mantienen la autonomía, no sé. Bueno, muchas gracias, Miriam, Luis. Es un agrado estar aquí en Radio Universidad de Chile y en su programa. Sí, ayer fueron los 15 años, en realidad ya son casi 16, desde fines del 2006 que nosotros estamos funcionando como Fundación Sol. Y bueno, ha pasado mucho en esos casi 15 años, desde que partimos en una oficina muy pequeña en Nataniel, haciendo investigación para potenciar, ¿no es cierto?, a la clase trabajadora. Ese fue como el objetivo en un comienzo. Luego nos empezamos a meter mucho más en las negociaciones colectivas, a participar en los procesos y a ver desde adentro, en primera línea, en el fondo, en las mismas mesas, cómo se perpetúa la desigualdad en este país. O sea, la desigualdad de mercado que se llama, ¿no es cierto?, la que se da entre trabajadores, trabajadoras y los empresarios. Fueron muchos años donde muchos compañeros han pasado por la fundación, muchas anécdotas, hasta que nos cambiamos, ¿no es cierto?, a la oficina donde estamos ahora, ahí en Santa Lucía. Y bueno, en estos 15 años nosotros queríamos también agradecer a las cientos de organizaciones sindicales que durante todo este tiempo han estado con nosotros apoyándonos, creyendo en nuestro proyecto. No ha sido para nada fácil mantener la autonomía, el tema financiero, presupuestario. Es muy, muy complejo. Nosotros nos financiamos básicamente en base a proyectos de investigación, organizaciones internacionales que nos encargan algunas investigaciones por ahí, también los aportes que recibimos por las negociaciones colectivas. Y por supuesto un programa de microdonaciones, donde nosotros no recibimos donaciones ni de empresarios ni de políticos, solo de personas comunes y corrientes de 1.000 pesos ya sirve. Bueno, eso es tremendamente importante. Bueno, un gusto tenerte acá de vuelta, Gonzalo Durán, para nuestros auditores, un destacado profesional, economista de la Universidad Católica de Chile. Bueno, tiene un máster en la Universidad de Turín, Italia, también vinculado al tema del trabajo. Y como bien decía Gonzalo, la importancia de tener como eje fundamental de la investigación, del análisis, de la reflexión al mundo del trabajo, o al trabajo como el motor fundamental de la historia. Y de eso hay muy poco en Chile hoy día.
Y lo que más se ha valorado de los 15 años de Fundación Sol efectivamente es que tiene una cosa que es relevante hoy día y que hay que valorarla, que es la autonomía y la independencia política del Estado, en todas sus expresiones, de los políticos, del Congreso, pero sobre todo de los empresarios. Y justamente lo complejo en un mundo como el chileno es autofinanciarse para poder vivir y sobrevivir. Por eso yo diría las fundaciones, las corporaciones que intentan hacer este trabajo al cabo de un par de años terminan desapareciendo, porque justamente la gente tiene que vivir, tiene que sobrevivir. Entonces, bueno, ese es el mérito y por eso es importante que nuestros auditores, que se nutren muchas veces de lo que publica de manera permanente Fundación Sol, sirva para el debate. Yo quiero entrar en materia, Gonzalo. Los últimos años estuviste en Alemania efectuando este doctorado, que bueno, como decía Miriam, un gusto tenerte de regreso. Y estuviste centrado en los derechos del trabajo y tu tesis de grado la realizaste en torno a la negociación colectiva y sus efectos. Conversemos un poco sobre este tema. ¿Cómo se dan las relaciones laborales en esta tremenda potencia europea? Alemania, para nuestros auditores, la gran mayoría lo debe saber, pero Alemania es la locomotora, como se dice, de Europa, el país de más desarrollo, más que Francia, más que el Reino Unido, más que Italia. ¿Y cuáles serían, a juicio tuyo, después de regresar, las diferencias más significativas con lo que sucede en nuestro país? Sabemos que viniste del desarrollo, si es que podemos decirlo metafóricamente, al subdesarrollo, llegaste a la realidad. Sí, bueno, esto de ver experiencias, yo creo que hay que mirarlo, claro, con cautela. Uno siempre va a ver un poco cómo las otras sociedades han podido enfrentar los desafíos, por ejemplo, de lo que significa el tema de la desigualdad, pero de ahí a tratar de trasplantar experiencia, eso también es bastante como complejo. Ahora bien, en el caso de Alemania es importante como puntualizar de que allá la clase trabajadora tiene una larga tradición. Pensemos que ya desde la posguerra podemos ponernos ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Se establece la Constitución, y en la Constitución ya se establecen los pilares fundamentales de lo que iba a ser el poder institucional de los trabajadores. Este poder que, por ejemplo, estaba centrado en que las organizaciones debían ser únicas a nivel de sector económico, los sindicatos únicos, que tuvieran la representación de todo un sector económico y que no hubiera competencia. Eso está garantizado desde la Constitución después de la... A diferencia Segunda de Guerra. la Constitución que existe en Chile, que permite la libre expresión sindical con el objetivo de atomizarlo. Exactamente. Por otro lado, en Alemania también existe lo que se llama un sistema dual de representación de las trabajadoras y trabajadores, que significa que los trabajadores no solo están representados por los sindicatos, sino que también existen los comités de empresa. Eso porque los sindicatos son una organización sectorial, pero a nivel de las empresas, lo que ocurre ahí es que existe, ¿no es cierto?, un comité que se va conformando de forma voluntaria. En algunos casos, cuando se supera un límite ya es obligatorio, y eso es lo que representa a los trabajadores al nivel local. Entonces se van logrando esta suerte de articulación entre los niveles, un nivel sectorial donde se negocian los sindicatos y luego los problemas del día a día se resuelven a nivel de estos comités de empresa. Mira, interesantísimo el tema de que las normas estén dadas desde la misma Constitución para que los trabajadores tengan una base de donde partir, cosa que, bueno, aparte de del fracaso del 4 de septiembre, hubo mucho intervencionismo de los empresarios. Sí. Los empresarios meten su caudal económico y su sesgo para desinformar qué fue lo que pasó así. Y antes del corte nos habíamos quedado con algo que había hecho el señor Juan Sutil, presidente de los empresarios, de un desatinado comentario que hizo y que me gustaría saber. Yo ni me lo imagino que esto pase en Alemania. Así, referido a lo que comentaba Miriam, que Sutil habría señalado que la Convención Constitucional fue una verdadera orgía, en un tono que absolutamente desmedido. Él es el máximo representante del empresariado de este país, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Entonces, emitir ese tipo de juicio a propósito de lo que fue el desarrollo de la Convención, que uno podrá estar en contra, podrá estar a favor, pero nadie podría calificar que fue una orgía en circunstancias que presentaron una Constitución que, independiente de lo que le gusta o no le gusta al empresariado, era una Constitución que era bastante moderna, fue reconocida internacionalmente como una contribución importante, que lamentable y desgraciadamente fue rechazada. No tiene la misma opinión este dirigente, que yo creo que ya supera todos los límites,
Por ejemplo, al Congreso. Si a la convención se le puede calificar de una orgía, ¿qué calificativo podríamos encontrar entonces para calificar las conductas que hoy día tiene el Congreso en prácticas de corrupción abierta, descarada, ya no es en varios años? Claro, ahí en el fondo lo que estamos viendo es la total impunidad, ¿no es cierto?, que tiene la clase patronal en Chile para decir y hacer lo que quiere, lo claro. que quiera. Eso en general, cuando uno revisa los sistemas comparados, no es tan potente, tan unilateral como sucede, por ejemplo, en Chile. Básicamente porque los sistemas donde la negociación colectiva juega un rol importante, eso se tiende a contener e incluso se tiende a detener totalmente, que un empresario pueda decir ese tipo de declaraciones. Pensemos, por ejemplo, en propio Alemania. eh, Ahí el tema de los recursos en infraestructura, como también para generar mucho mayor densidad en la discusión pública, hace que el principal sindicato, el sindicato de los metalúrgicos en Alemania, tiene un presupuesto anual que llega a los 600 millones de euros. Imagínense el presupuesto. Inmensos los Imagínense, sindicatos pobres de acá. imagínense lo que eso significa en términos de generar tanques de pensamiento que Claro. generan investigación Eso es todo lo más el día. importante, pensamiento y conocimiento. Claro que no siempre el conocimiento emana de la academia o de la clase Exacto. empresarial. El mundo del trabajo también interviene, generando conocimiento. El mundo del trabajo tiene en el fondo el poder para dirigir cuáles van a ser las líneas de investigación, Claro. que es precisamente lo que hoy en día tanta falta hace, y que las cámaras empresariales en Chile sí lo tienen y pueden influir en estas opiniones, en los medios de En el comunicación. debate de la en política el debate. pública, por ejemplo, claro que los trabajadores están absolutamente huérfanos y por eso celebramos tanto, y bueno, y celebramos, no porque estés tú aquí, el tema de Fundación Sol, que es una fundación pequeña aún, pero como bien dices tú, hay sindicatos poderosos. Yo conozco algo, el sindicato Verdi, que en su momento determinado también en Alemania jugaba un rol importante, porque además la negociación colectiva, y hay que decirlo a nuestros auditores, juega un rol importante en la redistribución del ingreso. Pero no solamente, pero al generar un aporte importante a la redistribución del ingreso, contiene la concentración brutal del ingreso. Claro, ahí, ¿Entiendes? ahí lo que tenemos es una cuestión que ha sido muy investigada afuera, pero que aquí a veces se olvida. Que básicamente cuando uno se preocupa por tener alta cobertura Sí, en la negociación colectiva. claro. ¿Qué significa la cobertura para los que nos están escuchando? Es que las y los trabajadores tengan un contrato colectivo de trabajo, que esté mediado, ¿no es cierto?, por una organización sindical, y que eso los proteja y pueda formar salario. Para lograr una alta cobertura, digamos un porcentaje superior al 70%, que eso ya es muy alto, para lograr ese tipo de porcentaje necesariamente tienes que tener una negociación colectiva que funcione a un nivel de sector económico o más allá de la empresa. De hecho, en las investigaciones que yo consulté para hacer esta tesis, no hay ningún país, no existe experiencia donde la negociación colectiva a nivel de empresa logre porcentajes mayores al 20%. Eso no existe. O sea, cuando acá la expresidenta Bachelet en su momento dijo, hagamos una reforma al Código del Trabajo para aumentar los niveles de negociación colectiva, para hacer esto más inclusivo, en realidad eso era una falsa promesa si es que uno no modificaba el nivel de la negociación. Porque es imposible que bajo un sistema donde se negocia a nivel de empresa, incluso a nivel de RUT, ¿no es cierto?, esta figura jurídica, se puedan lograr niveles superiores al 20%. Eso supone necesariamente modificar justamente lo que está establecido en la Constitución, porque hay que superar el marco estrecho de la negociación limitada o remitida solamente a la empresa. Mientras existe esa lógica en este país, la redistribución del ingreso va a seguir siendo una suerte de quimera, un sueño, porque no se va a poder resolver, porque la negociación colectiva es lo único, como bien decías tú. Yo te quiero preguntar en esa misma línea, Gonzalo, porque también creo que hay mucha mitología en este país. El rol del Estado para garantizar efectivamente que la relación entre empresarios y entre trabajadores cumple el rol que la sociedad requiere. ¿Cuál es el rol del Estado en estos países, y particularmente en Alemania? Sí, bueno, ahí en general en la Constitución alemana lo que hace es potenciar la autonomía de las partes, en el sentido de que sean los actores los que decían, por ejemplo, el nivel al cual se negocia. Libertad sindical. Libertad sindical. No intervenir en eso. Entonces, yo también en la tesis investigué el caso de Uruguay, como para tenerlo también a la vista. Y en Uruguay también existe esta idea de la negociación colectiva por rama de actividad económica, donde prácticamente el 95% de las y los trabajadores negocian colectivamente.
Y ahí también el rol del Estado, si bien participa en lo que son los consejos de salario, también protege lo que es la autonomía entre las partes. Cosa que no sucede, ¿no es cierto?, como ustedes bien saben, en el caso chileno, que más bien lo que hace es apretar a la contraparte de los trabajadores, La parte más a débil. la parte más débil. Y ahí yo quería solamente comentar algunas cifras para que nuestros auditores, auditoras nos puedan ir siguiendo. Por ejemplo, los sistemas inclusivos de negociación colectiva, donde se negocia por rama, vemos casos como Austria, 98%, Francia, 94%, Bélgica, 92% de negociación Esa es colectiva. cobertura. Es decir, Cobertura. todos los trabajadores que están afectados. Todos los que están afectos, Finlandia 90%, Islandia 86%, Holanda 80%. O sea, todos esos casos se negocian más allá de la empresa. Por lo tanto, si nosotros queremos aumentar la cobertura, necesariamente tenemos que aumentar el nivel. Y lo otro que la investigación retrató de manera perfecta es que en aquellos países donde se negocia a nivel sectorial, la distribución del ingreso es más igualitaria. Y eso no es una simple coincidencia, sino que existen mecanismos a través de los cuales esto se logra, precisamente porque la negociación colectiva, cuando es más allá de la empresa, permite, ¿no es cierto?, subir a todos al mismo barco, lo que son las pequeñas empresas, los trabajadores que laboran ahí. Pensemos en el caso uruguayo. Ahí la tasa de sindicalización quizás es de cerca de un 40%, las personas que están sindicalizadas, pero finalmente los que negocian es casi el 100%. Entonces lo que hace es arrastrar precisamente a los que no pueden sindicalizarse. Y con eso el salario, ¿no es cierto?, sube y la distribución del ingreso y de poder también se mejora. Yo te quería hacer una pregunta. Aquí se ha dilatado mucho el tema de las 40 horas y bueno, ya estamos entrampados hace rato. ¿Cuál es la jornada de trabajo en Alemania? Y por otra parte, el tema de la seguridad social. Me imagino que los alemanes no andan con los multifondos, ni si la bolsa cayó, subió, o no tienen esta carga de saber que una administradora de fondos privados te puede perder tu ahorro. Incerteza, ¿no? ¿Cómo funciona la seguridad social en Alemania? Primero, ¿Y cuánto se cotiza? Sí, primero, miren, el tema de las horas, que es muy interesante, Sí. porque en Alemania, si bien la jornada de trabajo por ley está establecida en 48 horas, eso finalmente no pasa en ni una parte. Lo que vemos en la práctica es que a través de la negociación colectiva, hoy en día la jornada como estándar es de cerca de 38 horas. Hay algunos sectores que llegan a los 35 por negociación colectiva e incluso, por ejemplo, la IG Metal, los trabajadores metalúrgicos lograron una negociación para tener 28 horas de trabajo a la semana. Entonces, ahí también volvemos a lo que hablábamos anteriormente, lo de la autonomía de las partes y cómo finalmente a través de la negociación colectiva se logra eso de reducir la jornada o generar pactos de flexibilidad, pero mediados por el actor sindical. Claro, y que favorezcan el mundo del trabajo. Acá los pactos de estabilidad son para O sea, extender que la no jornada. escuchan las Claro. 48 horas si no quieren volver a eso. Sí, sí, Ya, exactamente. Y el tema de la seguridad social y Bueno, el aporte. Sí, el tema de la seguridad social ahí es muy también interesante porque en Alemania funciona bajo un mecanismo también de beneficio definido, ¿no es Claro, cierto? Estos sistemas de reparto de los estados de bienestar todavía está presente. Lo que pasa es que se le ha ido adicionando un montón de otros sistemas paralelos que van por el lado, pero que no rompen el pilar central, que es un pilar público. Entonces, se incorporan componentes sí, de capitalización, se pero incorpora, pero como es complemento, marginal. claro. Y el otro componente que es muy importante, de nuevo, volvemos al tema de la negociación colectiva, que esto también pasa Claro. en Suecia y en todos estos En países Estados Unidos, inclusivos, por ejemplo, el en aporte donde la empresarial, negociación claro. colectiva juega un rol fundamental también en la seguridad social. O sea, lo que se logra a través de negociación colectiva para mejorar los planes de seguridad social, eso es fundamental. Lo otro es una anécdota, allá en Alemania, cuando hablábamos de esto con personas alemanas, entonces y uno hablaba sobre el tema de la heredabilidad, ellos no podían creerlo. No puedes creerlo, No claro. podían creer que la discusión estuviera centrada ahí. Ellos jamás pensarían que el tema de la seguridad social es algo que, o los fondos que están ahí son heredables. Sí, Eso- es justamente para que los viejos traten Claro, de vivir exacto, en vivir una bien. mejor condición. ¿Quién tiene que pensar en la herencia, además con el nivel de ahorro que tiene la gente acá? Pues, Sí, entonces, eso bueno, era eso es muy totalmente. importante desmistificarlo porque en Chile se ha instalado una práctica permanente de los medios de comunicación abiertos, digámoslo derechamente, por la televisión abierta, las radios. Bueno, aquí hay excepciones como la Radio Universidad de Chile, pero la gran mayoría de los medios instalan un debate falso, alimentado y financiado por las propias AFP de este tema de la heredabilidad, cuando en realidad eso
favorece a una cantidad ínfima de personas. Yo quería pasar a un tema que me parece relevante. Recién recibimos un comunicado de Cristian Cueva, tú lo conoces, dirigente de los subcontratistas. Manda un comunicado denunciando que Codelco, una empresa pública, ya pública, llegó a acuerdo con unas pocas empresas subcontratistas y dejó afuera la gran mayoría. ¿Mm? Esta es la práctica espuria que hay en este país, es decir, que la transgrede la empresa privada, pero también la empresa pública. Eh, Sería bueno quizás ver un ejemplo si esto es posible que exista en un país como Alemania, un país capitalista, hay que Sí, decirlo, gobernado por la derecha durante mucho tiempo, no hay que perder de vista. Estuvo Angela Merkel, sí, una de las gobernantes más largas sí. de la historia y sin embargo el respeto a los derechos fundamentales. Sí, primero comentarle a nuestros auditores, auditoras, el tema de la subcontratación y sobre todo en el sector de la minería. En el caso chileno, estamos hablando de que prácticamente 7, incluso un poquito más, de cada 10 trabajadores están en régimen de tercerización, o sea, están contratados por una empresa externa, no por la empresa principal. Y eso, lamentablemente, también Prestándole trabajo a la empresa principal. Pues, prestándole trabajo a la empresa principal. Y lo más lamentable de todo esto es que Codelco participa activamente en esta estrategia de organización del trabajo, donde la subcontratación es el puntal. Y eso claramente es una estrategia que viene estudiada por mucho tiempo y que es quitarle poder a los trabajadores, fragmentar al conjunto de trabajadores en múltiples sindicatos pequeños que compitan entre sí y que la operación, si es que se detiene, se pueda suplir a través de empresas subcontratistas. Y eso es algo que es bastante particular, sobre todo en el caso chileno, cuando hablamos de lo que es la subcontratación in situ y del giro, que es lo que pasa precisamente en la minería del cobre en Chile. ¿Qué significa in situ? Que pueden haber trabajadores de primera y segunda categoría trabajando en el mismo espacio de trabajo. Como por ejemplo aquí en la radio hubiera unos trabajadores que son de una empresa, de otra, y todos acá. Eso también, cuando estuve allá haciendo el doctorado, fue motivo de conversación y eso ya no sucede. El tema de la subcontratación en el sitio de trabajo y el giro de la actividad económica, eso no está permitido. Entonces eso es un primer rasgo que cuando uno revisa la experiencia comparada es algo bien peculiar de Chile y que hay que recordar. Eso viene del periodo de la dictadura militar. Eso antes Sí. también estaba prohibido en el caso chileno. Entonces eso es un primer elemento. Segundo es que precisamente la subcontratación es un modelo que es tan exitoso en Chile porque la negociación colectiva sucede a nivel de empresa. En Alemania, donde la negociación colectiva sucede a nivel de rama, Bueno, finalmente esto de que existan empresas contratistas, si bien los afecta y existen, no vamos a decir que eso no existe, pero el efecto sobre el tema de la negociación colectiva no es tal, porque negocian por rama de actividad. qué impresionante, mira. Yo tengo dudas respecto de Alemania. ¿Cuál es o en qué afecta la instalación de las nuevas tecnologías allá? ¿Tira bajo empleos? ¿No los tira? ¿Cómo se protegen ellos? Y cómo logran en el sistema público beneficios definidos. Sí, bueno, el sistema de las nuevas tecnologías ha golpeado fuerte a todos los países, incluido también Alemania. Sobre todo con el tema de los repartidores, y no solo eso, sino también lo que son las microtareas que se venden por internet y se genera una explotación transcontinental, en donde, por ejemplo, se venden servicios como para traducir, para transcribir entrevistas, y muchos de esos Son servicios informalidades. son informalidades, Claro. pero a través de internet y que las contratan en Como el África. delivery aquí. En África con personas que manejan el Claro. lenguaje, por ejemplo, el inglés, el francés, y entonces ocupan eso y les pagan vía PayPal a través de cuentas electrónicas, entonces eso también está generando un efecto gigantesco. Pero el punto positivo es que los sindicatos, a través de su poder de infraestructura, estos recursos que hablábamos recién, los 600 millones de euros como presupuesto que tiene la IG Metal, generan instancias para tratar de contener Regular, y regular claro. y también proteger a estos trabajadores. Entonces eso también tratan de llegar fuertemente con campaña. Lo mismo sucede con las migrancias, los trabajadores Eso quería migrantes. preguntarte, Gonzalo, porque me recuerdo cuando partimos las grandes movilizaciones en Chile el año 2016 con ocasión de cuestionar el sistema privado de ahorro forzoso en Chile. Ese año Alemania mejoró, después de 20 años, me recuerdo muy bien de la cifra, un 5% el total de las pensiones de los alemanes. Y
eso benefició a casi un 20% de la población de Alemania. Estamos hablando casi 16 millones de personas. La explicación que se daba era que justamente como años anteriores Alemania había permitido, a diferencia de muchos países de Europa Central, el ingreso de fuerte migración proveniente especialmente de Siria por el conflicto que había, casi 1 millón de migrantes. Eso contribuyó, a diferencia de lo que se sostiene acá, a corregir la tasa de envejecimiento y por lo tanto mejoró la economía alemana. Entonces, ¿qué es cierto, qué es efectiva? Y eso, tú que estuviste allá, entonces, porque esto también de la migración, cuando hay alimentar la xenofobia, bueno, y todo lo que tú ya sabes. Sí, pues, sí, bueno, efectivamente en el sistema de bienestar alemán tienen algo que se llama, por ejemplo, el dinero por los hijos, hijas, que también fomenta, ¿no es cierto?, la natalidad y que eso se da de manera mensual y es universal. Para cualquier persona que esté con permiso de residencia allá y que tenga un hijo o una hija, va a recibir este dinero todos los meses. Y entonces eso también generó que, claro, cuando entró la fuerte ola migratoria por ahí por el 2016, Claro, 2015, eso también generó una cuestión demográfica que también ha favorecido, ¿no es corrige, cierto? claro. Corrige también esto que los alemanes y en general en Europa la fecundidad está más baja, pero por otro lado llegan corrientes migratorias que también lo van corrigiendo. Y lo que decían los sindicatos es fundamental, porque ellos, en general, las poblaciones migrantes están desinformadas de los derechos laborales. Y ahí los sindicatos hacen campañas dirigidas, ¿no es cierto?, a los trabajadores que vienen del este, de África, de Sudamérica, y los tratan ahí de implementar o llevar por la sociedad con información clara sobre sus derechos. Claro, con el efecto que no se produzca esta suerte de baja de salario por la vía de la informalidad. Creo que eso Exacto, también o el es desconocimiento, sí. Bueno, tenemos que ir despidiendo, estamos en la hora. Sí, bueno, se nos pasó el tiempo volando. Y vamos a dejarte comprometido, Gonzalo, para un próximo programa porque el tiempo se fue más rápido de lo que pensábamos. Así que bueno, y decirle a nuestros auditores que el próximo viernes estaremos. Viernes a las 4 de la tarde, debate social, aquí escúchennos, véannos, ábranos la puerta de su hogar y muchas gracias, felicitaciones a Fundación Sol, a seguir con todo el ahínco hacia adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.